Hello gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Disculpen que me tardé como un siglo en grabarlo y en subirlo, más o menos como un mes creo. Pero es que había estado bastante ocupado con los exámenes en la universidad y también había estado un poco mal de la garganta. Pero ya estamos ready, ya estamos listos, preparados para la batalla. En este video lo que vamos a hacer es tomar la plantilla que hicimos en el video pasado de registro de usuarios, de logueo y de registro de usuarios y la vamos a hacer funcional porque bueno, básicamente esa plantilla no hace nada y la idea es que un usuario pueda entrar e iniciar sesión o registrarse si no tiene un usuario, ¿ok? Nos vamos a posicionar entonces en nuestro archivo el mismo del video pasado, que hicimos en el video pasado, y vamos a crear dos archivos más. Uno que se va a llamar, bueno, yo le coloqué db barra baja model.py, que va a contener el modelo de nuestra base de datos, y uno que se va a llamar auth.py, que va a contener todo el código de autenticación, ¿ok? Bueno, nos vamos a nuestro archivo de db barra baja model.py y en este caso vamos a trabajar con SQLite porque es la base de datos que se crea por defecto, que crea el ORM por defecto que viene integrado con Reflex, pero también se puede trabajar con, obviamente se puede conectar con una base de datos como MySQL o PostgreSQL. A lo mejor en un video posterior lo muestre, pero en este caso vamos a trabajar con SQLite en una base de datos local, ¿ok? Acá vamos a importar la librería de Reflex y vamos a crear una clase que yo la llamé user. El nombre que ustedes le coloquen es el nombre que va a tener su tabla en la base de datos, ¿ok? Yo como quiero crear una tabla usuarios, le coloqué user. Puede llamarlo usuarios también o como ustedes prefieran. Esta tabla, bueno, esta clase va a heredar del componente de Reflex Model y le tenemos que pasar como parámetro table igual true para que sepa que va a ser una tabla, ¿ok? Y dentro de la clase vamos a crear unas variables que van a ser los campos que va a contener esta tabla. En este caso el username, el password y el email, que son lo que nosotros solicitamos en nuestro formulario de registro. Cuando vamos a registrar a un usuario, que pedimos el nombre de usuario, la clave y el correo. ¿Ok? Y ya por aquí estaríamos listos. Ahora nos vamos a ir a nuestro archivo de auth.py, donde va a estar todo el código de, de autenticación. ¿Ok? Acá, bueno, lo que hice fue importar la librería de Reflex, obviamente. Vamos a importar de SQLite Model, importamos el método select o la función select, que esto funciona exactamente igual que un select en el lenguaje SQL. De la librería typing importamos optional y de nuestro archivo de base de datos vamos a importar la clase user, que fue la que yo creé. Si ustedes crearon, le pusieron un nombre de usuario o cualquier otro nombre, le importan con ese nombre, ¿ok? Y bueno, vamos a crear una clase que yo la llamé state2 que hereda del método de reflex, perdón, el componente de reflex state. Ya van a ver para qué es esta clase. Y también también creo una clase que se llama authState, que hereda de la clase state2. En esta clase authState2 quiero que vean que tenemos estas variables, quiero que se concentren en esto, en estas variables username, password, confirm password e email, y en estos dos métodos, en el método para iniciar sesión y el método para, perdón, el método para registrar usuarios y el método para iniciar sesión. Nos vamos a ir a nuestro archivo de login y acá vamos a importar de nuestro archivo auth.py, importamos esas dos clases, la clase state2 y la clase authState. Ya van a ver por qué. Nos vamos a ir hasta nuestro contenedor que contiene los contenedores de inicio de sesión y de registro de usuarios, y vamos a crear una variable que se va a llamar, por lo menos en los inputs, esto es importante, tiene que ser en los inputs, vamos a crear una variable que se va a llamar onBlur igual a authState.set barra baja username. ¿Ok? En este caso le estoy colocando set barra baja username. ¿Por qué? Esta variable, bueno, para comenzar, esta variable onBlur lo que hace es que todo lo que yo tipee, cuando yo coloque un carácter en este input, es lo que va a hacer es ejecutar este método set de la clase authState. Yo este método no lo definí, esto viene ya definido por defecto por Reflex, pero lo que hace este método es que agarra cada carácter que yo vaya colocando en el input
y lo va a ir sumando o lo va a ir agregando, adicionando a la variable username, ¿ok? Aquí este nombre tiene que ser exactamente igual al nombre que tenemos en la clase. Y exactamente lo mismo vamos a hacer para el input de la contraseña o el input del password, pero acá cambiamos obviamente la variable, no va a ser la misma username, va a ser la variable password. Y para el botón, lo que vamos a hacer es crear una variable que se va a llamar onClick. Esto, bueno, básicamente lo que quiere decir es que cuando hagamos clic en este botón va a ejecutar este método que sí lo definí yo en el archivo .py de auth, que lo que hace es, bueno, verificar que ese usuario exista y, bueno, y redireccionarnos a una página que ya la vamos a crear, ¿ok? Y lo mismo vamos a hacer con el contenedor de registro. Vamos a crear una variable onBlur que va a llamar a la clase authState al método set y va a ir agregando lo que vayamos colocando ahí a las variables que tenemos creadas en la clase authState, ¿ok? Y para el botón vamos a llamar es al método de registro, ¿sí? Y vamos a crear una página que se va a llamar, bueno, yo la llamé home, ustedes la pueden llamar como ustedes quieran, que cuando nosotros la llamemos vamos a pasarle este parámetro onload, que esto lo que quiere decir es que cuando yo llame a esa función, en este caso a la página que estoy creando, va a ejecutar este método, el método state2.checkLogin, ¿ok? Esto lo que va a hacer es, va a chequear que el usuario esté logueado porque no queremos que, si el usuario se sabe la ruta, por ejemplo, sabe que la ruta para entrar al home es slash home, no queremos que se salte el inicio de sesión, sino que tiene que estar logueado sí o sí, si no, no va a poder entrar. Ya van a ver cómo funciona esto. Esta página lo que tiene es un botón, simplemente, un botón para cerrar la sesión, que le pasamos una variable que se llama onClick o un parámetro, que lo que ejecuta es una función de un método de la clase state2 que es para cerrar sesión. Ok, esto es básicamente todo, es algo bastante sencillo, ya lo van a ver. Vamos a explicarle cómo funciona todo este código. Y acá lo que estamos haciendo es, en la clase state2, que hereda del componente de reflex state, creamos una variable que se llama user, que va a ser de tipo opcional y que va a contener una instancia de una clase, en este caso de la clase usuario, que es la tabla que nosotros creamos en el archivo db barra baja model. Y por defecto tiene un valor nulo. Creamos un método que va a ser para cerrar sesión, que lo que va a hacer es que cuando llamemos a ese método va a ser un self.reset. Este reset es un método que viene en la clase, en el componente de reflex state, ¿ok? Y bueno, después nos va a redireccionar, va a ser un rx.redirect a la raíz, que en este caso sería el inicio de sesión. Tenemos un método que es para chequear si estamos logueados o no, y esto lo que hace es que verá, verifica si el usuario se logueó. Si no se logueó, o sea, dice, si el usuario no está logueado, o sea, if not self.loggedin, o sea, si eso es falso, lo que va a hacer es que nos va a redireccionar al login. Para que, bueno, esto se cumpla, tenemos que tener este self.loggedin, que es este que tenemos acá. Primero le colocamos un decorador rx.var y lo que va a hacer es que esto nos va a retornar el self.user, que es este que tenemos acá. Nos lo va a retornar si ese self.user is not none, o sea, si no está vacío. O sea, si contiene algo, él no lo va a mandar. Si no contiene nada, no va a mandar nada. Por ende, si esto o sea, si esto no se cumple, nos va a mandar, o sea, si el usuario no se ha logueado, nos va a redireccionar al logueo. Ok, espero que se entienda. Y acá en la clase authState, que hereda de esta clase, creamos estas variables que son las variables que nosotros vamos a ir seteando cuando estemos iniciando sesión. Y tenemos los métodos para iniciar sesión, perdón, para registrar usuarios y para iniciar sesión. El método para registrar usuarios lo que va a hacer es que con rx.session a session, o sea, todo código de Python sencillo, lo que va a hacer es que primero vamos a verificar si las contraseñas que está ingresando el usuario coinciden. La contraseña y el confirme contraseña son iguales. O sea, lo que vamos a hacer es que si el self.password, que es este que tenemos acá,
es distinto del confirm barra baja password. Entonces nos va a retornar un window alert que va a decir las contraseñas no coinciden, ¿ok? Recuerden que si esto entra acá y esto nos retorna esto, ya este código no se va a seguir ejecutando. Si esto no se cumple, o sea, básicamente las contraseñas son iguales, vamos a hacer, vamos a ejecutar un session.exec. Esto lo que está diciendo es que va a ejecutar un select de la tabla user, donde el username de esa tabla user sea igual al self.user, o sea, al usuario que nosotros estamos intentando registrar. Si esto se cumple, o sea, básicamente aquí estamos haciendo una consulta, lo que estamos diciéndole es que busque el usuario que nosotros estamos intentando registrar, ¿ok? Si ese usuario existe, o sea, con este punto first, lo que nos estamos extrayendo la información de ese usuario. Si ese usuario existe, si esto es verdadero, le vamos a retornar otro window alert que va a decir que el usuario ya existe y que, bueno, tiene que ingresar otro usuario, pues, que los usuarios no pueden ser iguales. Ok, si esto no se cumple, va a saltar para acá, que lo que va a hacer es que va a agarrar nuestro self.user, el usuario que tenemos acá, y va a instanciarlo. Vamos a crear una instancia de una clase de nuestra tabla usuario y vamos a decir que el username va a ser igual al self.username que le estamos pasando acá, el password va a ser igual a la contraseña que le estamos pasando acá y el email va a ser igual al email que le estamos pasando acá. ¿Ok? Sencillo. Y acá, bueno, vamos a hacer un session.add. Esto es para añadir a la base de datos, ¿no? Y ¿qué es lo que vamos a añadir? El self.user, que es este que tenemos acá, que es la instancia de esta clase, ¿ok? Esto si quieren no lo colocan en el session.expire on commit igual a false. Tampoco tiene tanta relevancia. Y aquí hacemos un session.commit. Esto es para que, bueno, se ejecute, se guarde y todo chévere. Y bueno, retornamos, ¿no?, al inicio de sesión para que el usuario pueda iniciar sesión. Ahora, para el método de registro de usuario. Esto exactamente lo mismo con rx.session a session. Lo que vamos a hacer es que creamos una variable user que va a ser igual a una consulta que vamos a realizar a la base de datos. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar vamos a hacer un select de nuestra tabla de user donde el username de esa tabla de user sea igual al username que le estamos pasando acá, ¿ok? Entonces nos traemos los datos de ese usuario. Esto no va aquí, disculpen. So, ahí nos traemos los datos de ese usuario y hacemos las validaciones. Si el usuario, o sea, si el usuario existe y el user.password es igual a o sea, la contraseña del usuario en la base de datos es igual a la contraseña que le estamos pasando, este, lo que va a hacer es que va a instanciar la clase este self.user, este usuario que está acá, va a ser igual al user, o sea, a esta consulta que realizamos acá. Es todo lo que va a contener es el ID del usuario, el nombre del usuario, la contraseña del usuario y el correo del usuario, ¿ok? Entonces instanciamos esa clase y nos redirecciona al home. Si no, bueno, salta, o sea, si esto no se cumple, salta un window alert que va a decir que o el usuario o la contraseña son inválidos. Eso es todo, ¿ok? Yo creo que está entendible, no es nada complicado. Y bueno, vamos a mostrarles cómo funciona. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un reflex. eh, ¿Cuál era el método? Un reflex. Ya va, denme un segundo. Ok, acá lo que vamos a hacer es un reflex db init para iniciar, para que se cree nuestra base de datos. Acá se creó, de hecho acá la podemos ver, que contiene la tabla user con un ID, un username, un password y un correo, ¿ok? Todo bien. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, iniciar el servidor. En este caso, vamos a colocar reflex room para probar. Esperamos a que inicie.
y cargamos nuestra plantilla. Ok. Lo primero que vamos a hacer es irnos al registro, a la parte de register, y vamos a colocar un nombre de usuario. En este caso, bueno, voy a poner mi nombre. Un correo, vamos a poner en manuel@gmail.com. Una contraseña, 1, 2, 3, 4. Repito la contraseña, 1, 2, 3, 4. Bueno, acá deberíamos de aceptar los términos y condiciones para podernos registrar. De hecho, vamos a hacerlo de una vez. Antes de mostrarles esto, vamos a acomodar esto, porque se supone que yo debía darle a aceptar términos y condiciones, ¿no? Y luego que se me habilita el botón de registrar. ¿Ok? Entonces, vamos a detener el servidor un momentico. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear acá una variable, ustedes la pueden llamar como ustedes quieran. Yo le voy a poner que esto es igual a true, que tiene un valor verdadero. Y acá vamos a crear un método, que ustedes lo pueden llamar también como ustedes quieran. Y esto lo que va a hacer es que va a verificar si v, perdón, self.v es verdadero, va a agarrar v y lo va, perdón, self.v y lo va a volver falso. ¿Ok? Si no, si v tiene un valor falso, lo que va a hacer es que self.v va a ser igual a true. ¿Ok? Y nos vamos a ir hasta la parte donde está posicionado ese checkbox que es en la parte de registro. Acá está el checkbox aceptar términos y condiciones. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a pasar una variable que se va a llamar onChange, que esto lo que quiere decir es que cuando o sea, cuando ocurra un cambio, va a ejecutar de la variable state el método cam que acabamos de crear. ¿Ok? Cuando él ejecute este método, tenemos que irnos a donde está ese botón. Este es el botón de inicio para registrar usuarios. Y a este botón le vamos a decir que va a tener una variable que se llama disabled, que va a ser igual a state.v. ¿Ok? Que es la variable que acabamos de crear en la clase estado. Y esto lo que va a hacer es que esto por defecto tiene un valor de true, ¿sí? O sea, básicamente está deshabilitado. Si nosotros marcamos o hacemos un check, esta variable va a tener un valor de falso. Si esto es falso, entonces se va a habilitar. ¿Ok? Esto debería de funcionar. Vamos a probarlo. Voy a poner aquí un reflex room. Corremos nuestro servidor. Vamos al navegador. Cargamos. Vamos a la parte de registro. Y acá colocamos entonces el nombre de usuario que queremos agregar. Colocamos el correo. Colocamos la super clave 1234. Y acá repetimos la clave 1234. Acá ven que está deshabilitado el botón. No lo puedo mandar a menos que acepte los términos y condiciones. Y le doy registrar. Bueno, acá antes ya debía haber registrado. Yo no creé ningún método para que me avisara si registró o no. Si yo vuelvo a mandar esto, debería decirme que ya el usuario existe. Ok, dice username ya existe. Excelente. Vamos a ver si colocando colocando otro nombre de usuario. Vamos a poner Pedro. Pedro. Y vamos a colocar aquí en la clave 4321. Ya vamos a poner pedro@gmail.com. Debía decirme que las contraseñas no coinciden, ¿ok? Que las contraseñas no coinciden. Entonces, si yo coloco
4, 3, 2, 1. Debía de registrarlo. No me dio ningún error. Esto quiere decir que lo registró. Si nos vamos a la parte del logueo, yo debía de poder loguearme con el usuario que cree y colocar la contraseña 1, 2, 3, 4. Login. Y pacatán, me mandó a la página que les dije donde creamos simplemente un botón para cerrar sesión, ¿ok? Cierro sesión y funciona. Si yo intento irme a el home, que es la página que creamos, ¿no? Si no estoy logueado, debería de mandarme para atrás. No debería dejarme entrar, ¿ok? Me saca automáticamente. Excelente. Ciertamente que sí como que me deja ver lo que está en esa página y luego que me manda para atrás, ¿no? Pero eso lo podemos solucionar. Lo mostraré en un nuevo video, en otro video que haga. Pero por lo menos hasta el momento está funcionando correctamente. Y bueno, si nos vamos a nuestro código, acá en la base de datos, sí, fresco, deberían de estar los dos usuarios que creamos, ¿ok? Excelente. Y bueno, muchachones, creo que hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva. Y se me había olvidado comentarles que en el video pasado, yo, bueno, les dejé en la descripción del video mis redes sociales, creo que mi Instagram y mi TikTok, para que vayan y me sigan. No, todavía no he montado nada ahí, pero en algún momento montaré algo. Y también dejé mi usuario, mi nombre de usuario, mejor dicho, de GitHub, ¿ok? Para que vayan a GitHub y puedan buscar este repositorio. A lo mejor en este video lo dejo o dejo el enlace en el primer comentario fijado, el enlace directo a este repositorio donde van a tener todo el código comentado y totalmente libre para que ustedes lo utilicen si quieren hacer un git clone o algo por el estilo, ¿ok? Y bueno, muchachones, sin más que decirle, creo que vamos a dejar el video hasta acá. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, por favor, suscríbanse, comenten, compartan, denle like, eso me ayudaría muchísimo. Y, se me olvidaba, en el video pasado vieron unas personas que me comentaron que cómo hacían para comunicarse conmigo, para que los ayude con sus plantillas de Reflex o algo por el estilo. Y yo les dije que se comunicaran conmigo a un canal de Telegram que realmente no se pueden comunicar conmigo por ahí. Disculpen por eso. Estaba pensando en crear un grupo de Telegram, todavía no me he decidido si hacerlo o no, pero probablemente lo haga. Un grupo de Telegram, si lo hago, lo voy a dejar en la descripción del video o en el primer comentario fijado para que ustedes por ahí puedan preguntarme si tienen alguna duda o alguna sugerencia, quieren escribirme sobre, sí, si quieren que los ayude con su código o algo por el estilo, me van a poder escribir por ahí, ¿ok? Para que estén atentos con eso. Y bueno, sin más que decirles, suscríbanse, comenten, compartan, denle like, que eso me ayudaría un montón. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.